Señores estudiantes, vamos a iniciar la clase. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Vamos a mirar la segunda parte de propiedades de los fluidos. Nos vamos a dedicar esta clase a mirar solamente la propiedad de la viscosidad, ya que es una de las propiedades más importantes que tienen los fluidos y es muy útil para desarrollos matemáticos que se verán posteriormente. Entonces el concepto de viscosidad, al menos el fenómeno físico, por ejemplo, se considera como una medida a la resistencia a la deformación cortante o angular de un fluido y puede considerarse como una medida a su resistencia a fluir. Entonces la facilidad o dificultad que un fluido tiene, por ejemplo, para derramarse, es un indicio de su viscosidad. Por ejemplo, el aceite a bajas temperaturas, si ustedes lo derraman a otro recipiente, pues se ve la dificultad con que se mueve, ¿sí? Si derraman agua en las mismas condiciones, se observa que fluye más rápidamente. Esos son indicios físicos de que el aceite pues tiene mayor viscosidad que el agua. Ya matemáticamente podemos pues formular algunas ecuaciones para cuantificar la viscosidad dentro de los fenómenos físicos. Por lo general, para el estudio se divide en viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Son las dos viscosidades más comunes que se manejan. La viscosidad dinámica pues está relacionada, vamos a mirar esta gráfica para darnos una idea de cómo es la viscosidad. Entonces, la idea es que tenemos dos placas infinitas o de tamaño infinito, una superficie inferior que está estacionaria o fija. Entre las dos superficies hay un fluido. Se coloca pues encima la superficie que esta puede moverse. O sea, si le aplicamos a la superficie que está sobre el fluido, puede moverse una fuerza, pues esta se desliza, ¿sí? Se desliza. Digamos que ese es el fenómeno físico. Pero ¿qué ocurre al deslizarse? Resulta que las partículas que están adheridas a la superficie estacionaria pues conservan su posición, ¿sí? No se deslizan. Y las partículas que están adheridas a la parte superior, a la superficie superior, están adheridas, estas toman la misma velocidad pues que la placa, ¿sí? Y se deslizan a esa velocidad. Entre la parte superior y la inferior hay digamos un gradiente de velocidad que empieza por lo general en 0 y termina hasta un valor igual a la velocidad de la placa. Este fenómeno de esta variación de velocidad con respecto a la separación, entonces hay una velocidad y con respecto a la separación o a la distancia que hay de la placa estacionaria hasta ese punto. Entonces, si medimos la velocidad en un punto determinado, por ejemplo aquí encontramos que ahí va a ser la velocidad y a una altura y. Y así sucesivamente para todas las alturas y. Siempre va a haber una velocidad. Ese efecto de distorsión, digamos, de distorsión de la forma del fluido en esta parte, genera estas diferencias de velocidad. Se puede considerar que es un efecto de la viscosidad, ¿sí? Entonces, la viscosidad es la que hace que las velocidades sean de diferente valor a medida que
a medida que se toma pues en las alturas y. ¿Sí? Estos se llaman perfiles de velocidad, pues pueden haber lineales como este o pueden haber logarítmicos o parabólicos. ¿Sí? Pero este es el ejemplo clásico de mirar el efecto de la viscosidad en el movimiento de un fluido. Entonces, existe pues digamos, una relación entre estas velocidades y el esfuerzo cortante que se genera digamos, entre capas de fluido. Entre capas de fluido se genera un esfuerzo cortante y la idea es relacionar ese esfuerzo cortante con esta deformación o con esta tasa de deformación de la velocidad, ¿sí? Con respecto a y. Si es lineal, si esta distribución es lineal, pues la pendiente de una línea recta es constante, ¿sí? Entonces la pendiente donde la calculemos es constante, entonces da lo mismo calcularla como la relación B sobre Y, BY sobre Y o delta B sobre Y, ¿sí? En cualquier punto que la calculemos debe ser la misma. Esto es importante para unos ejemplos que vamos a hacer más adelante, si la distribución es lineal. Entonces, matemáticamente, esta fuerza que se le aplica, digamos, al movimiento se la relaciona con la relación B sobre Y, ¿sí? Debe haber alguna relación entre esta relación de B sobre Y y la fuerza. Y si esta fuerza actúa sobre la superficie de esta placa, que sería un área, entonces pues nos da el esfuerzo, ¿no? Fuerza sobre área nos da el esfuerzo. Por lo tanto, este esfuerzo, pasamos el área al lado derecho, nos queda que la fuerza es proporcional al área de la placa por esta relación de deformación de B sobre Y. Esta proporcionalidad pues indica que aún no tenemos una ecuación exacta, entonces pues no la podemos usar para un cálculo. Pero ya se ha comprobado que esa proporcionalidad se la puede sustituir por un coeficiente que se llama mu, ¿sí? Y ese coeficiente mu lo damos con esta letra griega. Vamos con esta letra griega. Mu. Y este absorbe, digamos, absorbe, digamos, la proporcionalidad y podemos convertir esta relación de proporcionalidad en una ecuación. Entonces, si introducimos en vez de la proporcionalidad el coeficiente mu, nos indica que el esfuerzo cortante es igual pues a la fuerza sobre esa área igual a mu por esta relación B sobre Y, ¿sí? Pero esta relación B sobre Y pues es la pendiente, como les decía. B sobre Y es la pendiente que puede calcularse como B sub Y sobre Y o delta B sobre delta Y. Si la damos en términos de diferencial, nos queda el diferencial de B con respecto al diferencial de Y. Y ahí obtenemos ya una ecuación que relaciona las variables que se manejan, digamos, en este ejemplo del fluido entre dos placas. Esta es ecuación muy famosa, conocida como la ecuación fundamental de la viscosidad o ley de viscosidad de Newton, ¿sí? Donde el esfuerzo cortante es igual al coeficiente de viscosidad mu por dB de Y. Entonces esa es la ecuación fundamental de la viscosidad.
como estamos mirando pues la viscosidad, podemos despejar la viscosidad de esta ecuación, como aparece aquí. Entonces nos queda que viscosidad es igual a esfuerzo cortante sobre dB de Y, e igual, aquí me quedó fue mal se me unió la ecuación, pero aquí esa parte es igual a viscosidad igual a esfuerzo cortante por dy dB, ¿sí? Se invierte aquí el término. Entonces este es digamos el significado de la viscosidad, que es un coeficiente que prácticamente significa o enlaza o relaciona el esfuerzo cortante con la tasa de deformación, ¿sí? YdB por acá se conoce como tasa de deformación. ¿Cómo sacamos las unidades de la viscosidad? Simplemente usamos esta ecuación y reemplazamos las unidades de cada una de estas magnitudes, simplificamos y encontramos la magnitud, las unidades de viscosidad. Recuerden que hay que hacerlo en el mismo sistema de unidades, ¿no? Por ejemplo, en el sistema internacional o sistema MKS, sistema inglés, para que nos dé consistente. Entonces las unidades de viscosidad, pues simplemente reemplazamos el esfuerzo cortante, que es newtons metro cuadrado, digamos en el sistema internacional, por Y, que es metros, sobre velocidad, que es metros por segundo, metros sobre segundo, que este segundo pasa arriba y nos queda newtons metro cuadrado, pero newtons metro cuadrado ya sabemos que es un pascal, ¿sí? Pues las unidades de viscosidad dinámica son pascales por segundo en el sistema internacional. En los demás sistemas pues ya está estipulado las unidades de la viscosidad. En el sistema inglés son libras fuerza por segundo sobre pie cuadrado, o se puede dar también en unidades de masa, que son slug, dividido pie por segundo. En el MKS también son unidades de fuerza por segundo sobre metro cuadrado, y en el CGS es el poise. Si este tiene un nombre particular, el poise es igual a un gramo masa, ¿no? Es un gramo masa sobre centímetro segundo, o sea, dado en unidades de masa o dado en unidades de fuerza, que es una dina por segundo sobre centímetro cuadrado. Entonces es una unidad de fuerza sobre metro cuadrado por unidad de tiempo. Esto es la viscosidad dinámica. La otra es la viscosidad cinemática. Resulta que la viscosidad cinemática se compone de dos términos que siempre aparecen en las ecuaciones. Y a este término se lo denominó viscosidad cinemática, y que es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Pues conociendo la viscosidad dinámica y la densidad podemos calcular la viscosidad cinemática. Las unidades, igual reemplazamos en esta ecuación las unidades, entonces reemplazamos, por ejemplo, en algún sistema de unidades, reemplazamos las unidades de la viscosidad dinámica, por ejemplo aquí kilogramos masa metro sobre segundo, por 1 sobre la densidad. La densidad siempre es kilogramos masa metro cúbico. Aquí se nos eliminan los kilogramos, se nos elimina un metro de acá con un metro de acá y nos queda metro cuadrado segundo. Entonces las unidades son unidades de longitud al cuadrado sobre unidades de tiempo, que al reemplazarlo en cualquier sistema de unidades pues podemos obtener los valores, ¿no? En el sistema inglés pues el sistema inglés son los pies cuadrados
y la unidad de segundo. En el MKS es metros cuadrados segundo y en el CGS tiene un valor, un nombre particular que es el stock. Y el stock es un centímetro cuadrado sobre segundo. Aquí se pueden dar cuenta que como el tiempo es una unidad fundamental, en todos los sistemas aparece el mismo valor del tiempo que es el segundo, ¿no? Y varía las unidades de longitud al cuadrado. Pero esto es una variación como de una superficie sobre tiempo, ¿sí? O una velocidad por metro. También existe pues una variación de la velocidad, de las viscosidades, tanto absoluta como cinemática, en función de la temperatura. Entonces la temperatura afecta a estas dos viscosidades. Pues ya se han hecho mediciones de diferentes fluidos, el agua, el aire, otros fluidos. Se ha medido la temperatura y la viscosidad y se ha encontrado que tiene una variación importante. De ellos se han planteado algunas ecuaciones como esta, que la viscosidad, la viscosidad de Young en función de la temperatura. Entonces, si introducimos temperatura en grados centígrados, nos da la viscosidad en metros cuadrados segundo. Está la ecuación de Timmons. Estas ecuaciones, por lo general, lo que se hace es graficar o analizar la variación de datos de viscosidad versus temperatura y se le ajusta una curva, ¿no? Aquí la de Timmons le han ajustado un polinomio de grado 3 y con eso podemos encontrar pues la viscosidad. Yo por aquí hice un pequeño código en MATLAB o en Octave para calcular estas dos ecuaciones. Ustedes copian este código en MATLAB o en Octave y le dan correr, él les pide la temperatura. Les pide la temperatura y les proporciona, por ejemplo, si le damos 15 grados, les proporciona la viscosidad en metros cuadrados segundo. La de Young da 1.1522 por 10 a la menos 6 metros cuadrados y la de Timmons da 1.1376 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Pues eso, las ecuaciones nunca dan valores idénticos por la forma que están pues planteadas, pero el error entre estas dos ecuaciones por lo general es pequeño, de 1,26%, la diferencia, ¿no? Hay una característica importante que hay que tener en cuenta, es que los líquidos se ven afectados con la temperatura de forma diferente que los gases, ¿sí? En cuanto a la viscosidad. Entonces, en un líquido la viscosidad disminuye y en un gas la viscosidad aumenta. Es una pregunta típica que siempre se hace en estos cursos, es por qué sucede eso, ¿no? Aquí en este texto por ahí hay unas partes donde lo explica, pero en términos generales es que la viscosidad en los gases aumenta debido a que las moléculas con la temperatura se agitan, ¿sí? Entonces, si tenemos digamos un recipiente con moléculas, les agregamos temperatura, estas empiezan a moverse, ¿sí? Y a la hora de fluir, ese movimiento impide que otras moléculas se muevan pues a la misma velocidad. Por dicho, generan un obstáculo de unas moléculas contra otras al moverse cuando aumenta la temperatura, por la agitación que ejerce. Entonces, por eso la viscosidad aumenta. Mejor dicho, un gas caliente es más difícil de que se mueva que un gas a baja temperatura.
También se dan pues valores de temperatura del agua, valores de viscosidad del agua. Viscosidad del aire. Bueno, estos ya son tabulados de datos de otras sustancias, de combustibles, de agua de mar. Bueno, cada una de estas varía. Cada una de estas varía con la temperatura, ¿no? Aquí se toma un valor pues para una temperatura dada. Por ejemplo, la viscosidad cinemática de la gasolina. Si cambiamos la temperatura, pues varía la viscosidad. Lo mismo de otros, por ejemplo, de aceites combustibles. Si se los calienta, pues también disminuye la velocidad, la viscosidad. Entonces, ese es como el concepto general de las propiedades de la viscosidad. Esto nos sirve para clasificar los fluidos según la viscosidad. Entonces, por acá se clasifican los fluidos en fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos que cumplen la ley de viscosidad de Newton, o sea, la ecuación de esfuerzo cortante igual a nu por dv de y. Si cumplen con esa condición, se llaman fluidos newtonianos. Fluidos newtonianos es lo contrario, o sea que no cumplen esa ley de viscosidad. Los newtonianos, por ejemplo, se dividen en algo que se llama plásticos ideal o plásticos Bingham, en fluidos pseudoplásticos y fluidos dilatantes. Son los fluidos newtonianos, por lo general, pues son comunes. El más representativo es el agua, ¿no? El agua cumple con esa ley de viscosidad. El aire, el aceite, la gasolina, el petróleo, son fluidos que se estudian como fluidos newtonianos. Y los fluidos no newtonianos pues se estudian por separado dependiendo del tipo de fluido. Entonces están los fluidos plásticos Bingham. Estos tienen una característica importante, es que al inicio del esfuerzo, o sea, si uno les aplica un esfuerzo, entonces si uno les aplica inicialmente un esfuerzo, no se deforman, ¿sí? No se deforman. Se comportan como cuerpos rígidos o sólidos. Cuando se supera ese esfuerzo, entonces ya empieza a moverse. Entonces ese esfuerzo es tau sub y. Entonces cuando el esfuerzo cortante del fluido es igual a tau sub y, pero este tau sub y es, digamos que es fijo, y cuando se supera este tau sub y, el fluido empieza a moverse, o mejor dicho, este plástico empieza a moverse. Una vez se alcance el tau sub y, se comporta como fluido newtoniano, ¿no? Este esfuerzo de tau sub y se llama esfuerzo de excedencia o rigidez plástica, ¿sí? Por eta, que es la viscosidad pues, de fluidos Bingham de V de Y. Esto hay una serie de fluidos que se comportan de esta manera, que por ejemplo son mezclas, ¿no? Entonces la mezcla de agua y arcilla por encima del 10% de concentración se comporta como un fluido Bingham. La bentonita, que es otro tipo de arcilla y agua, entre 9 y 27% en concentración. Las pastas de los dientes, de cepillarse los dientes, los dentríficos, se comportan como fluidos Bingham. La pintura, el asfalto y suspensiones acuosas de aguas negras también se ha comprobado que tienen ese comportamiento. Pues a no ser que uno trabaje en investigación, prácticamente estos fluidos no son muy comunes en la ingeniería práctica, al menos en la ingeniería civil, ¿no? Por lo general nos encargamos de estudiar más que todo el agua y el aire. Están los fluidos pseudoplásticos. Tienen una particularidad interesante, es que a medida que se les aplique esfuerzo, se vuelven más
más ligeros, ¿no? O se mueven más rápido. Por eso se conocen como fluidos adelgazantes al corte. Entre ellos está pues, la sangre o plasma sanguíneo, el polietileno fundido, suspensiones acuosas de arcilla que se pueden comportar. Y matemáticamente se los estudia con esta ley de potencia, que es un valor de K por dB de Y elevado a un exponente n. El valor de K es un coeficiente de consistencia del fluido y n se lo conoce como el índice de ley de potencia o comportamiento del fluido, ¿no? Para fluidos pseudoplásticos la característica principal es que siempre es menor que 1, el n. Esto ya se ha medido, pues para diferentes sustancias se han medido estos valores y podemos encontrar algunos como en esta tabla. Por ejemplo, se combina arcilla amarilla en agua a una concentración de 23.2%, se encuentra que el K es 5.55 y N es 0.22. Otra mezcla conocida, por ejemplo, es el cemento con agua, que toma valores de K de 2.51 y N 0.153. Entonces, todos estos valores de N son menores a 1, ¿sí? Para fluidos pseudoplásticos. Y vienen los dilatantes, que estos son como lo contrario a los pseudoplásticos. Entonces la particularidad es que al aplicarles un esfuerzo se vuelven más duros, ¿sí? Entonces a medida que uno le aplica esfuerzo se vuelven más duros a moverse. Por eso se conocen como espesantes al corte. Por ejemplo está el flujo de arenas movedizas y algunos tipos de lodos se pueden comportar de esta manera. También se explican con la ley de potencia, pues también se ha medido para algunas sustancias. La única diferencia con el pseudoplástico es que este N siempre es mayor a 1, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, teóricamente existe el flujo ideal, el fluido ideal que es un fluido que no tiene viscosidad, pero que es útil para algunas aproximaciones matemáticas que se hacen, por ejemplo, para estudiar un flujo que se llama el flujo con potencial, que veremos más adelante. Tiene una importancia grande, ¿sí? De trabajarlo como fluido ideal. En esta gráfica se representa, digamos, como el comportamiento entre el esfuerzo y la tasa de formación o razón de formación de dB de Y. Entonces, empezando por el fluido newtoniano, se comporta de forma lineal, ¿no? En una recta. Entonces, todos los fluidos newtonianos se comportan de esta manera. Está el fluido plástico Bingham. Este es interesante porque en esta gráfica, en el eje vertical van los sólidos, ¿sí? En el eje vertical irían los sólidos. Eso quiere decir que se necesitan esfuerzos muy grandes para tener pequeñas deformaciones. Entonces el fluido Bingham se comporta, hasta cierto esfuerzo, se comporta como un fluido, como un sólido. Entonces, hasta este esfuerzo, que sería el tau sub y, se comporta como un, tau sub y, se comporta como un sólido. Una vez se supere el tau sub y, o sea, si le incrementamos más el esfuerzo, empieza a fluir, ¿sí? Entonces empieza a moverse como un fluido newtoniano. El fluido de pseudoplástico, entonces a medida que se aplica esfuerzo, se dan cuenta, a medida que se aplica esfuerzo, hacia arriba, esta curva empieza a volverse más suave, ¿sí? Quiere decir que está perdiendo viscosidad. Y el esfuerzo dilatante, el fluido dilatante, lo contrario, a medida que este esfuerzo aplica, se vuelve cada vez más duro, ¿sí? Prácticamente tendiendo a ser un sólido a grande esfuerzo. Y el fluido ideal
está en el eje horizontal, que sería este. Entonces quiere decir que un fluido ideal no necesita cero esfuerzo para moverse. Obviamente pues en la realidad no existen fluidos ideales, pero sirve como una especie de artificio matemático. Entonces hay que aprenderse esta gráfica y el significado de esta gráfica para tenerla en cuenta. Esta viscosidad pues es una propiedad de los fluidos que se puede medir, ¿no?, en laboratorio. Entonces nosotros tenemos un laboratorio para hacer la medición. Por lo general se puede usar con tres tipos de medidores que se llaman viscosímetros o viscómetros. Está el viscosímetro giratorio, el de esfera y de tubo capilar. Nosotros en laboratorio por lo general usamos el viscosímetro de esfera porque es más sencillo y se necesita un equipo o una instrumentación mucho más sencilla y fácil de conseguir para medir esa viscosidad. Entonces el viscosímetro giratorio, pues estos son dispositivos un poco más sofisticados que son fabricados por empresas especializadas. Simplemente uno lo compra, ¿sí? Uno compra el dispositivo y lo usa para medir la viscosidad. Tiene la propiedad de que por cada se somete a un movimiento giratorio de una paleta o de un cilindro dentro de un fluido y se mide algo que se llama el esfuerzo, se mide el torque. ¿Sí? Se mide el torque y con ese torque uno puede buscar una ecuación para despejar la viscosidad. Está el viscosímetro de esfera. Pues también hay algunos dispositivos más sofisticados. Simplemente este es un tubo lleno de fluido, por lo general transparente, en el cual se suelta una esfera y con el cálculo de la velocidad de esa esfera o velocidad de caída se puede despejar el término de viscosidad. Nosotros en laboratorio usamos pues un elemento más sencillo que es una probeta. Entonces tenemos una probeta vamos allí y en la cual la llenamos del líquido que se va a medir. La llenamos del líquido que se va a medir y soltamos una pequeña esfera, ¿sí? Por cada una esfera metálica. Bueno, nosotros definimos una distancia, ¿sí? Definimos una distancia conocida, ¿sí? Que la podemos llamar, digamos, L, ¿no? Entonces, fijamos una distancia L conocida dentro del fluido y soltamos una esfera. Soltamos una esfera, por lo general es una esferita metálica, y lo que hacemos es medir el tiempo el tiempo que se necesita para que esta esfera baje esta longitud o recorra esta longitud L. Pues a medida que pasa por ahí activamos el cronómetro y la esferita sigue cayendo hasta el final y paramos el cronómetro ahí y medimos el tiempo. Entonces lo que hacemos con esto es medir la velocidad de caída de una esfera dentro de un fluido como longitud sobre el tiempo. Entonces ya tenemos una velocidad y hay una ecuación que podemos relacionar la velocidad de caída de esta esfera con la viscosidad y despejamos la viscosidad. Y esa es la viscosidad del fluido.
Hay otro viscosímetro que es el viscosímetro de tubo capilar, que simplemente lo que hacemos es introducir un fluido en un tubo, digamos un tubo horizontal conectado entre dos tanques. Entonces hay un fluido, digamos, que se mueve aquí. Por lo general le conectamos algo que se llama un manómetro, pues más adelante vamos a mirar cómo es esto de los manómetros. Se llama un manómetro conectado entre dos puntos. Este manómetro tiene la característica que me mide la presión, ¿sí? O diferencia de presión que hay entre el punto 1 y el punto 2. Entonces esa la podemos medir en laboratorio con este dispositivo. Conocemos pues la longitud de separación entre las dos mediciones, conocemos el diámetro del tubo. También podemos plantear una ecuación que relaciona estos datos que medimos en laboratorio con la viscosidad. Despejamos la viscosidad y tenemos el valor de viscosidad del fluido que hagamos fluir por este sistema, ¿no? Que puede ser agua o aceites o cualquier otra sustancia. Este tiene la ventaja de que podemos hacer fluir fluidos opacos, ¿no? Porque no necesitamos ver dentro del tubo. En cambio, en el anterior, aquí necesariamente tiene que ser transparente o semitransparente el fluido, porque si no, no podemos ver la esfera para hacer la medición. Esto ya en el laboratorio ampliamos un poco más cómo es el cálculo de la viscosidad con este sistema. O con este sistema, ¿no? También existen partículas sólidas que se introducen en los fluidos y afectan la viscosidad. Entonces, tenemos un recipiente con un fluido puro, y si nosotros le agregamos partículas sólidas, por ejemplo arena o arcillas o alguna otra partícula sólido, entonces agregamos partículas. Si nosotros medimos la viscosidad de esta mezcla, es diferente a la del fluido, ¿sí? Entonces esto nos cambia la estructura, digamos, del fluido puro, y nos cambia también la viscosidad. Hay una ecuación bastante famosa que es para calcular la viscosidad de la mezcla. Uno puede conseguir la viscosidad del fluido y la concentración de partículas o la cantidad de partículas que tenga, y la puede calcular la viscosidad de la mezcla con una ecuación como esta. En la literatura hay muchas ecuaciones. Si buscan en internet, por ejemplo, cómo calcular viscosidad de mezclas, seguramente encontrarán muchas ecuaciones. Esto es como para traer el ejemplo. De que hay ese efecto, ¿sí? Entonces esta ecuación es conocida como la ecuación de Einstein de la viscosidad. Einstein, he dicho, el que propuso esta ecuación no es el Einstein físico, sino el Einstein ingeniero, ¿no? Que era hijo del Einstein físico. El Einstein hijo era ingeniero hidráulico, hizo importantes aportes también a la hidráulica, y nos dejó pues esta ecuación para este tema. Listo, esos es como los conceptos teóricos de viscosidad. Vamos a ver unas aplicaciones que suelen hacerse en este tema de viscosidad. Vamos a plantear unos problemas o unos ejemplos. Dice, encontrar la distribución de esfuerzos cortantes para el flujo indicado en la figura 3.6, que es esta.
para un fluido con viscosidad dinámica de 1.5 por 10 a la menos 3 kilopontios metro cuadrado segundo. Nos dan la viscosidad del fluido y nos piden dos partes, que es una, calcular la distribución de esfuerzos para distribución de velocidad lineal, ¿sí? Entonces, como miramos anteriormente, la distribución de velocidad puede ser lineal, que es como esta figura, ¿no? Entonces, la variación de la velocidad con respecto a y es una línea recta donde la pendiente siempre es constante en todo punto. Y nos piden calcular cuando la distribución es parabólica, o sea que haya una distribución parabólica, que es esta curva. Aquí no podemos hacer esa aproximación, porque si se dan cuenta, en cada punto de estos la pendiente es diferente, ¿sí? O sea que el gradiente de velocidad también varía con la altura y. Nos dan que calculemos para alturas y de 0.05, 0.01, 0.02 y 0.03 metros, y nos dan que la velocidad máxima, o sea la velocidad máxima que alcanza este flujo es de 0.45 metros sobre segundo. Entonces sería, para la parábola, sería una parábola que tiene el vértice en 0.03 metros y en 0.045. Y partiendo de ello podemos hallar la ecuación de la parábola y hacer los respectivos cálculos. Entonces, para el punto A, solución con distribución lineal, pues simplemente hay que analizar estos términos, ¿no? Que es la pendiente. Entonces recuerden que la pendiente de esa línea recta pues es igual como la calculemos con estos tres magnitudes, ¿no? Podemos usar un diferencial de B de Y, nos da la misma pendiente que usar B máximo y Y máximo o cualquier valor intermedio de B sobre Y. Entonces simplemente se calcula la relación B sobre Y para cada altura, la cual se convierte en una constante y se reemplaza en la ecuación de viscosidad de Newton, ¿no? Entonces, lo que hacemos es encontrar la pendiente, la ecuación de esta línea recta. Aquí, como pasa por cero, pues no hay intersecto. Entonces podemos calcular la velocidad, ¿sí? Para diferentes alturas. Entonces, para diferentes alturas de Y, entonces para la máxima, que es 0.45, y según la relación de triángulos o de pendientes, podemos calcular estos valores para diferentes alturas. Teniendo la velocidad y Y, pues hacemos la relación B sobre Y, ¿no? Que es, por ejemplo, 0.45 sobre 0.03 me da 15. Y tenemos la particularidad de que la pendiente en cada punto de estos pues es igual, ¿no? Tiene que darnos 15. O dicho, tiene que darnos igual en cualquier punto de Y. Si multiplicamos esta de B de Y igual a B sobre Y por la viscosidad, que es la viscosidad que nos da el problema, por esta viscosidad podemos obtener el esfuerzo cortante, ¿no? Obtenemos el esfuerzo cortante. Entonces, si multiplican 15, ahí lo pueden verificar en su calculadora, sería 15 por este valor de acá de viscosidad, ¿no? 15 por 1.5 por, ahí lo van haciendo en su calculadora, menos 3 elevado a la menos 3. Nos da 0.0225, que es este valor, ¿no? O 22.5 por 10 a la menos 3 es 0.0225. Para estas clases tendrán por ahí a mano una calculadora, porque siempre vamos revisando valores, después no saben de dónde salieron, ¿no? Entonces ya tenemos lo que nos piden, cuál es la distribución de esfuerzos cortantes con Y. Resulta que
Los esfuerzos cortantes nos dieron constantes, ¿sí? Entonces, si tenemos, digamos, el tubo, resulta que la velocidad es de este estilo y los esfuerzos cortantes son de este estilo, de hecho son constantes. Aquí podemos, entonces quiere decir que los esfuerzos cortantes aquí todos son igualitos, ¿sí? A ver si me fue un poco mal. Esta es esta columna de esfuerzo cortante. Y la distribución de velocidades pues no es constante, ¿no? Tiene una variación lineal. En términos generales, una distribución de velocidades lineal nos produce esfuerzos cortantes transversales constantes. Listo, ahora sí nos toca hacerlo para cuando la variación es parabólica. El problema es que nos toca hallar la ecuación de la parábola, ¿sí? Realmente lo que nosotros usamos de la parábola sería esta parte, ¿no? O sea, tenemos este vértice que nos lo da el problema y usaríamos, digamos, una parte solamente de la parábola, digamos este sector. Partimos del vértice que es conocido. Pues, si recuerdan por matemáticas, la ecuación general de una parábola está, si es el eje X y Y, pues de esta manera, ¿no? Y menos K al cuadrado igual a menos 4P por X menos H al cuadrado, donde K y H por lo general son los valores del vértice, ¿sí? Entonces, HK son las coordenadas del vértice. Como nosotros el vértice lo conocemos porque nos dan los valores, ¿no? En velocidad es 0.45, que digamos podría ser el eje X, y en Y sería 0.03, que coincide con el eje Y. Entonces, con esas consideraciones podemos encontrar la ecuación de la parábola con ese vértice. Entonces simplemente reemplazamos los valores de K y H, ¿sí? Entonces los valores de K para Y serían 0.03 y para la velocidad serían 0.45 metros. Y ya obtenemos pues parte de la ecuación. Nos toca hallar el punto P, que es un punto dentro de la parábola para esas condiciones, y usamos algo que se llama las condiciones de frontera, ¿no? o algo que nosotros sabemos que se cumple. Y un punto que sabemos que se cumple pues sería este, ¿no? Este punto en el origen. Sabemos que para cuando Y es 0, o sea, no hay incremento en Y, la velocidad también, así sea parabólica, pasa por ese punto. Mejor dicho, la parábola pasa por 0,0. Entonces en ese punto podemos hacer Y0, B0. Entonces reemplazamos Y0, velocidad 0, y despejamos de aquí el valor de P, ¿sí? Que el valor de P pues nos da un valor numérico, 5 por 10 a la menos 4 metros, en unidades de metro segundo. Listo, ahora ya tenemos P, nos devolvemos a esta ecuación y lo reemplazamos aquí, P, ¿sí? Sería 4 por este valor. Si damos el inverso nos queda 1 sobre 500. Dicho 1 sobre 500 es 4 por 5 por 10 a la menos 4. Como para que nos quede más fácil de escribir, ¿no?
Listo, entonces ya se dan cuenta, aquí tenemos la ecuación de la parábola y tenemos dos variables, y y b. Como a nosotros nos interesa la velocidad, la despejamos de aquí. Esta ecuación y nos queda la velocidad 0.45 menos 500 por y menos 0.03 al cuadrado, que sería el valor de la velocidad. Y todo parte pues de la ecuación de la parábola, ¿sí? De hecho, esta ecuación me describe el perfil, ¿no? El perfil de velocidad parabólico. Entonces esta ecuación me describe este perfil de velocidad parabólico. Por un lado ya tenemos la velocidad, pero para calcular el esfuerzo cortante nos toca de encontrar el gradiente de velocidad con respecto a y, o sea, el dB de y. Pero este dB de y, pues simplemente derivamos esta ecuación, sacamos la derivada de b con respecto a y. Y ese nos daría el dB de y. Entonces derivada de 0.45 es 0. Derivada de este término pues sería, esto está elevado al cuadrado, sería 2 veces por 500 por y menos 0.03 metros elevado a la 2 menos 1, que sería 1, por la derivada del argumento, ¿no? La derivada del argumento es, la derivada de 0.03 es 0, la derivada de y es 1. Entonces nos queda esta ecuación. Bueno, ahí la simplificamos y nos da que 2 por 500 mil nos da menos 1000 por y menos 0.03 metros. O sea, esta es la ecuación del gradiente de velocidad en función de y. Y esto explica lo que les indicaba anteriormente, es que en cada punto de esta parábola la velocidad es diferente, pero el gradiente de b de y también es diferente, porque la pendiente en cada punto va cambiando. Entonces b varía con y dB de y varía con y. Si tenemos esta ecuación, pues simplemente reemplazamos los valores de y del problema, por ejemplo estos primeros, los reemplazamos en la ecuación de b y nos da la velocidad. Los reemplazamos en dB de y y me da el dB de y. Entonces, por ejemplo, miremos un valor. Cuando y es 0.03, ¿sí? Cuando y es 0.03 nos quedaría 0.03 menos 0.03 nos da 0, quiere decir que el dB de y es 0, ¿sí? Como aparece aquí. Por lo tanto, si vamos reemplazando estos valores en la ecuación, nos vamos encontrando estos valores, ¿sí? Cuando tenemos dB de y, pues simplemente lo multiplicamos por la viscosidad y nos da el esfuerzo cortante. Entonces recuerden que la viscosidad pues nos la da el problema, que es, dijimos, de 1,5 por 10 a la menos 3 kilopondios metro cuadrado segundo. Si lo multiplicamos, por ejemplo, por dB de y de 10, nos da 1,5 por 10 a la menos 1, nos daría 0.15, ¿no? 0.015, perdón. Lo multiplicamos por 20, nos da 0.03 y así sucesivamente. Esta es la variación del esfuerzo cortante en la sección transversal del conducto. Entonces lo mismo, si hacemos una comparación, tenemos el conducto, tenemos una distribución de velocidad parabólica, digamos así, y tenemos una distribución, si graficamos estos valores en función de y, encontramos que son lineales, o sea, se ajustan pues, a un valor
se ajustan, perdón, a una línea recta. Entonces hacen la prueba ahí en Excel, grafican esto y tiene que darles algo así. Para y.03 es 0, ¿sí? Y para 0, y0 es 0.45, entonces la línea va así. Entonces, esos son los esfuerzos cortantes para una distribución parabólica. Y los de la velocidad, pues es parabólica. Entonces, en conclusión, cuando la distribución de velocidad es parabólica, tenemos una distribución lineal de esfuerzos. Estos son conceptos básicos de relaciones de velocidades y esfuerzos cortantes. Vamos a mirar otro ejemplo. Este ejemplo dice: se construye un viscosímetro con cilindros concéntricos de 30 centímetros de largo, uno con diámetro de 20 centímetros y el otro con diámetro de 20.2 centímetros. Se requiere un torque o momento de torsión de 0.13 newtons metro para girar el cilindro interior a una velocidad angular de 400 revoluciones por minuto. Nos piden calcular la viscosidad dinámica. Este ejemplo es la forma como se mide la viscosidad con un viscosímetro rotatorio, ¿sí? Entonces, digamos que estos son los datos que se miden en el viscosímetro y uno deduce una ecuación para calcular la viscosidad. Entonces vamos a hacer eso, vamos a calcular o a deducir una ecuación para ese cálculo. Entonces, pasando el concepto del enunciado, es algo así, ¿no? Entonces tenemos un tubo o un cilindro externo, hueco, pues, sobre el cual hay un lleno de fluido. Luego se introduce un cilindro de menor diámetro dentro del fluido y este cilindro interno se lo pone a rotar una velocidad angular gamma, velocidad angular omega y un torque tau. Lo podemos girar y medimos la velocidad angular y el esfuerzo cortante. Sabemos la geometría, entonces veremos esta separación del cilindro interno con el externo, h, sabemos la longitud y sabemos los radios de cada uno de los dos cilindros. Entonces, ¿qué pasa aquí con la deformación de velocidad, ¿no? Yo aquí hice una gráfica. Cuando el cilindro rota en este sentido, las partículas que están adheridas aquí al cilindro, o sea, en este punto, pues se mueven con la misma velocidad tangencial del cilindro, ¿sí? De hecho, aquí lo que está haciendo es arrastrando estas partículas de fluido, las arrastra el cilindro al girar, ¿sí? Y conforma esta distribución de velocidades. Pues aquí no se sabe si es lineal o tiene otra forma, pero lo vamos a solucionar como si fuera lineal y como si tuviera otra distribución. Entonces, ese sería como el esquema. Este H pues es la separación de los dos cilindros y tenemos esta distribución de velocidad. Si recuerdan, pues la anterior figura, la distribución de velocidad o el Y que tenemos o el Y definido empieza desde la superficie móvil hacia el cilindro en movimiento. Es parecido a las dos placas infinitas que miramos anteriormente. El cilindro interior sería la placa que se mueve, el cilindro exterior la placa que está fija. Y Y se mide desde la placa fija, ¿sí? Este sería nuestro Y. Pero en este caso tenemos que hacerlo en función de
digamos, de un radio, y el radio se mide en dirección contraria, ¿sí? Este sería un radio que se mide en dirección contraria a Y. Entonces tenemos que convertir la ley de viscosidad de Newton en dB de Y en función de dB de R. Aquí está pues la ampliación de, digamos, de la deformación de velocidad. La velocidad se mueve con el cilindro en la parte interna y se va deformando hasta pues tener cero, ¿no? Cero velocidad en la parte externa. Entonces Y se mide desde la parte externa a la parte interna y el radio se mide de la parte interna hacia la externa. Por lo tanto, Y será igual a menos R. Y también se produce este valor de Y de B, que hay que darlo en función de R. Entonces, la primera parte la vamos a hacer una solución aproximada. La solución aproximada lo que indica es que vamos a tomar esta variación de velocidad como si fuera constante. O sea que B, hemos dicho, la pendiente de esta línea, dB de Y es igual a dB de R. Da lo mismo para hacer ese cálculo. Entonces suponemos que el torque, si recuerdan por física, pues el torque es una fuerza por un radio, ¿no? Multiplicamos la fuerza por el radio, nos da el torque. Entonces tenemos una fuerza por el radio 1, pero esta fuerza es igual también al esfuerzo cortante por el área lateral del cilindro, ¿sí? El área lateral del cilindro pues será el área en contacto del cilindro interno con el fluido. Y el área lateral pues será 2πr1, que 2πr1 pues es la longitud del arco, ¿sí? Perdón, del círculo. Y lo multiplicamos por esta longitud, nos queda el área lateral. Eso se refiere a este valor, ¿no? 2πr1 por L. Igualando podemos despejar pues el esfuerzo cortante, que es el torque, sobre 2π L R1, como aquí hay otro R, nos queda R al cuadrado. Listo, por un lado ya tenemos un planteamiento del esfuerzo cortante, y por otro lado pues como esto es un fluido viscoso, tenemos por otro lado la ecuación de la ley de viscosidad de Newton, que es nu por dB de R. Lo damos como valor absoluto en este caso, por hacer la aproximación, lo damos como nu dB de R. Igualamos esta ecuación 340 con 341, igualamos dB de R a este valor, ¿sí? Si nosotros tomamos el valor absoluto de B de R, encontramos que B pues será la velocidad tangencial U, o sea, esta velocidad tangencial la vamos a llamar U del cilindro, ¿sí? Y R en este caso es, o de R lo podemos dar como R2 menos R1, pero R2 menos R1 es la separación que tienen los cilindros. Entonces este dB de R se nos convierte en la velocidad tangencial sobre H, que es la separación entre los dos cilindros. De hecho, lo que hacemos es transformar esta separación H, o introducir esta separación H, que será R2 menos R1, ¿no? Nos da H. R2 menos R1 nos da H. Y multiplicamos ese H por la velocidad tangencial, que la vamos a llamar U. Pero recuerden por física que en un movimiento circular, que la velocidad tangencial de un cuerpo que está rotando es igual a la velocidad angular por el radio, ¿sí?
de giro. En este caso el radio de giro para nuestro caso es R1, ¿no? Entonces esta velocidad U es igual a la velocidad angular por el radio 1. La introducimos a la ecuación del esfuerzo cortante y ya, ahora sí ya tenemos esta ecuación por un lado y esta ecuación por el otro. Las igualamos y se nos elimina el esfuerzo cortante y nos quedan variables que podemos obtener. Simplemente despejamos la viscosidad, ¿sí? Despejamos la viscosidad de esta ecuación y ya obtenemos una ecuación de viscosidad en función de los parámetros que se midieron. Hay que tener en cuenta en estas ecuaciones es que esta velocidad angular dentro del cálculo por lo general se da en radianes por segundo, ¿sí? O sea, las unidades son radianes por segundo. Pero lo normal es manejar revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces a esta ecuación hay que transformar las revoluciones por minuto multiplicándola por 60 sobre 2pi, que es la conversión de radianes segundo a revoluciones por minuto. Entonces nos queda 60 sobre 2pi y el resto de términos pues iguales. Si hacemos la operación de estos valores constantes nos da 15, o sea 60 dividido 4 nos da 15 en función de h, que es la separación de los cilindros, el torque que se midió, la velocidad angular que se midió, la longitud que la conocemos y el radio 1 que es conocido. Ahí hacen el chequeo, ¿no? Reemplazan los valores a ver cómo les da. La otra es la solución exacta. Esta solución exacta pues es un poco más laboriosa, ¿no? Esta parte queda igual del del torque o del esfuerzo cortante en función del torque, es la misma que dedujimos, es igual, ahí no cambia nada. Lo que cambia es aquí en este esfuerzo, este esfuerzo cortante. Tau igual a nu por dB de y, entonces aquí hay que hacer la transformación de este dB de y en dB de r. El radio R2 por lo general está compuesto tenemos un círculo, entonces el radio, digamos R, se mide desde el centro y Y se mide desde la parte externa. Pero se dan cuenta que este valor, la suma de estos dos valores, pues es igual al radio externo, ¿sí? A R2. Aquí tenemos R2, aquí tenemos R minúscula y aquí tenemos Y. Entonces R2 es la suma del radio minúscula o la variación del radio más Y, ¿sí? Entonces hacemos esa igualdad que es la que aparece aquí, R2 igual a Y más R. Si hacemos la derivada de esta ecuación o esta igualdad, pues como R2 es constante, la derivada de una constante es 0 y Y y R son variables, entonces nos queda de Y y de R. Por lo tanto, si despejamos de Y, nos queda que de Y es igual a menos de R. Listo, entonces lo introducimos aquí en la ecuación de Y igual a menos de R, simplemente se nos transforma el esfuerzo cortante en menos nu por dB de R. El menos pues es una convención digamos, del sentido que tiene el radio, ¿no? De hecho, lo que significa es que Y va en dirección contraria del radio. Listo, entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación de acá. Simplemente las igualamos. Nos queda menos nu por dB de R igual
Bueno, aquí se me fue este absoluto, no va, ¿no? Sino que me quedo de la ecuación anterior. Aquí es simplemente menos nu por dB de R, ¿sí? Igual al torque sobre 2pi por la longitud sobre la longitud sobre R cuadrado. Esta es una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial en B y una ecuación diferencial en B y en R. Para poder la integral aplicamos el método de integración de separación de variables. En el lado izquierdo tomamos los de B y en el lado derecho los de R. Entonces nos da menos nu de B por el torque sobre 2pi L de R sobre R cuadrado. ¿Sí? Nos queda esta ecuación. Pues simplemente lo que nos interesa saber es cuál es la variación de B entre R1 y R2, ¿no? Que es la que aparece aquí. Entonces integramos entre R1 y R2. Entonces una integral pues ahí sencilla de polinomio elevado a un negativo. Entonces la integral de R menos 2 pues será igual a 1 sobre menos 2 por R menos 1 más 1, eso nos da menos 1. Lo que nos queda es R a la menos 1 sobre 2. Sobre menos 2 el valor. ¿Sí? Si reemplazamos R1 y R2, pues nos quedará 1 sobre R2 menos 1 sobre R1 negativo. ¿Sí? Para quitar este negativo, lo que hacemos es intercambiar estos dos términos, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, y quitamos el negativo. Como R1 es menor que R2, por lo tanto 1 sobre R1 es mayor que 1 sobre R2 y este valor nos da positivo. ¿Sí? Por lo tanto la viscosidad pues tiene que darnos positiva porque no hay viscosidades negativas o no tienen significado físico. Bueno, aquí se hace el mismo procedimiento de simplificación de algunos valores. Aquí se multiplica R2 por R1, digo 1 por R2, 1 por R1, nos da R2 menos R1 sobre R1 por R2. Recuerden que este R1 menos R2 menos R1 es el espesor H, entonces introducimos el espesor H sobre R1 y R2 y obtenemos esta ecuación. Esta es la ecuación teórica, lo mismo hay que convertirla a revoluciones por minuto, multiplicamos por 2pi sobre 60 y nos queda una ecuación para introducir la velocidad angular en revoluciones por minuto. Bueno, ahí hacen el chequeo, no sé si tenga la respuesta aquí, pero no sé si el problema les da la respuesta. Bueno, no tengo la respuesta, yo ahí cuando les suba la guía les subo la respuesta para que hagan el ejercicio. De hecho, reemplacen los valores y está el ejercicio. Bueno, aquí hay otros dos ejemplos. Los acaban de revisar. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Este ejemplo 3.3 dice: si un cuerpo que pesa 100 newtons de dimensiones 1 por 1 por 1, o sea un cubo, se desliza sobre un fluido en una inclinación de 30 grados a una velocidad de 0.2 metros segundo y la viscosidad del fluido es de 1 poise. Entonces hay que mirar qué es un poise, ¿no? Se van allá a la tablita anterior que lo definimos. Determinar el espesor Y, que debe tener la capa de fluido en movimiento. Inicialmente las suposiciones para un espesor muy pequeño. Entonces suponemos que es una distribución lineal para un espesor muy pequeño, cuando Y es muy pequeño. Que es el esquema. Entonces tenemos un bloque que se mueve sobre una superficie. Entre el bloque y la superficie hay una lámina de
de fluido. Y lo que tienen que hacer es encontrar esta lámina, el espesor de esta lámina de fluido. Entonces simplemente hacen el mismo procedimiento, en este caso que hicimos para lo circular, en este caso es para lineal. Entonces, como tienen esta fuerza, o sea, pueden calcular el peso de este bloque, hacen sumatoria o en dirección del movimiento, la componente será W por seno de teta, la dividen sobre el área del bloque y me dará el esfuerzo, ¿sí? Y ese lo igualan a nu por dB de y despejan el valor de y. Bueno, este está solucionado, ¿no? Está solucionado acá, simplemente lo chequean. Está por aquí. Se me perdió. Es una aproximada, más abajo, ¿no? Este ejemplo 3.3 está planteado aquí, simplemente revisan para que lo entiendan. Y el otro ejemplo que es piden calcular la potencia. La potencia similar al ejemplo 1, al ejemplo 2. Dice, si un cilindro gira concéntricamente dentro de otro, el cual contiene un líquido con una viscosidad dinámica de 0.72 pascales segundo, el diámetro externo del tubo exterior es 36 centímetros y la separación entre el tubo interior y el exterior es de 1,23 milímetros. La velocidad angular, bueno, aquí es omega, ¿no?, es de 200 revoluciones por minuto y la longitud del tubo es de 1 metro. Allá la potencia perdida por resistencia con el fluido. Entonces la potencia simplemente es una fuerza por una velocidad, ¿no?, donde B es la velocidad tangencial, pero la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Solucionar el problema de forma aproximada como dB de y igual a B sobre R y exacta como dB de y igual a menos dB de R. Esta es una solución idéntica al problema 3.2. Entonces simplemente podemos coger las ecuaciones del ejemplo 3.2 y despejar la potencia. Entonces se toma esta ecuación del ejemplo 3.2 y se calcula la potencia. Entonces, la potencia también es igual al torque por la velocidad angular. Reemplazamos aquí, despejamos el torque, que sería potencia sobre sobre omega. La reemplazamos aquí, por lo tanto esta velocidad angular pues se multiplica por esta y nos queda al cuadrado, y esa sería la potencia. Para el método aproximado tomamos la ecuación del método exacto y hacemos exactamente lo mismo y nos queda la ecuación de potencia con el método exacto y aproximado. La diferencia entre el aproximado es el radio, ¿sí? Se dan cuenta que en el método aproximado nos dio R al cubo, o sea que el radio 1 va al cubo y no se tiene en cuenta el radio 2. Eso quiere decir es que porque está muy, la aproximación entre R1 y R2 muy pequeña, se puede hacer digamos esta aproximación. Y en el exacto aparece el radio 1 al cuadrado y R2 solo. Entonces R2 por R1 al cuadrado nos da una longitud al cubo, que es la misma ecuación. Esta es la ecuación pues precisa, digámoslo así. Por ahí está el cálculo con la una y con otro, y solo nos da 0.68% de diferencia entre la potencia por el método exacto y método aproximado.
lo que indica que para espesores pequeños se puede usar dB de Y como B sobre Y. Aquí hay unos ejercicios propuestos, hacen este ejercicio, es el ejercicio más clásico que hay en la literatura. Es un cono que gira dentro de un fluido. Por lo tanto tiene rozamiento en las paredes laterales y en el fondo. Aquí dan los datos, entonces gira 10 radianes por segundo y esta película es de 0.01 y nos piden el torque, ¿sí? ¿Qué torque se necesita o se requiere para mantener este movimiento? O sea, para mantener las 10 revoluciones por minuto. Bueno, ahí están las dimensiones y los datos de este valor. Yo en YouTube tengo un ejemplo muy parecido a este, sino que en el ejemplo que yo soluciono no se tiene en cuenta la base. Ahí lo chequean, es igualito a este. Por ahí hay otro video en YouTube que solucionan otro ejemplo muy parecido. Miran esos videos y solucionan este ejemplo. Y hay otros ejemplos por aquí para que practiquen. Halle la potencia necesaria para mantener una velocidad angular constante de 10 radianes segundo en el viscosímetro de cilindro de la figura 3.11. Considere los esfuerzos en la superficie lateral y en la base, con los siguientes datos. Bueno, ahí nos dan los datos, aquí nos dan la respuesta, ¿sí? La potencia es 0.0127 vatios. Es este, que es pues similar al anterior, sino que aquí ya no es un cono, sino un cilindro, ¿no? Una pregunta es cómo varía la viscosidad dinámica de los líquidos y de los gases, que era lo que explicaba anteriormente, con la temperatura. Explique las causas de la diferencia. Si leen la guía, por ahí está la explicación. Una explicación pues de este fenómeno. Este es parecido al ejemplo que miramos. Dice, se debe mover un bloque de 50 centímetros por 30 centímetros por 20 centímetros, como se muestra en la figura 3.12, que pesa 150 newtons a una velocidad constante de 0.8 metros segundo sobre una superficie inclinada con un coeficiente de fricción de 0.27. Piden determinar la fuerza F necesaria a aplicar para ocurrir esta dirección, este movimiento, ¿sí? O sea, la fuerza, piden esta fuerza F horizontal para que se produzca ese movimiento. Si se aplica una película de aceite de 0.4 milímetros de espesor y con una viscosidad de 0.012 pascales segundo, entre el bloque y la superficie inclinada, determine el porcentaje de reducción de la fuerza necesaria. Entonces primero está sin fluido y hay que determinar esta fuerza. Luego si se agrega el fluido, ¿cuál sería la fuerza que se necesita? Pues si uno lo lubrica o le echa fluido, o le agrega fluido, pues la fuerza seguramente va a ser menor, ¿no? Si la viscosidad absoluta de un aceite es de 510 pois, ¿cuál es la viscosidad en el sistema kilogramo metro segundo?